El tema de la obra del evangelista es muy importante por varias razones. El evangelista, como miraremos en este tema, es un personaje constituido por la autoridad o bajo la autoridad de Cristo Jesús. Un evangelista es parte de los personajes que componen una iglesia local. El trabajo del evangelista hace posible que una iglesia local se organice de tal manera que pueda edificarse como un edificio santo. El trabajo del evangelista nos puede llevar a entender el éxito o fracaso también de una iglesia local, ya que cada una de sus personajes que componen la iglesia local es necesario comprender que tenemos una obra específica que hacer. Vamos mirando la palabra de Dios y de esta manera meditemos en este tema tan importante sobre la obra del evangelista. En 2 Timoteo 4, verso 1 al verso 5, el apóstol Pablo rogaba encarecidamente a Timoteo diciendo de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el versículo 5, de una forma clara podemos ver, exhortando, rogando el apóstol Pablo, que sea sobrio en todo, Timoteo, soporte aflicciones y es instado, animado a hacer la obra de evangelista. La obra de evangelista. Hay dos personajes en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra obra. Una de ellas es primera Timoteo, capítulo 3, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispo también en la iglesia local tiene una obra específica. El segundo pasaje donde aparece la palabra obra es referente a Timoteo como evangelista y también se hace referencia a la obra de evangelista. De esa manera nosotros podemos mirar que la evangelista tiene una obra específica que hacer. Antes de continuar nuestro estudio, conviene recordar que el evangelista es un personaje establecido por Cristo Jesús mismo, que este personaje es real y que tiene una obra específica en el Nuevo Testamento. Y dicho con esto es importante porque hoy en día, alrededor del mundo, hay ideas de que el evangelista no es real, que realmente no existe su obra y se tratan muchas veces de suplir la obra de evangelista con otra obra o el personaje del evangelista con otra persona. Y es importante comprender que el evangelista es real y existe hoy en día como existió en el Nuevo Testamento y que Cristo bajo su autoridad lo estableció. Muchos grupos religiosos hoy en día confunden la obra y la persona del evangelista con el término pastor. Hoy en día, en muchas áreas, se niega la existencia del evangelista. Alberto, sí. Y se rehúsa. Perdona. Ahora, vale. Y se rehúsa. No se le escuchaba bien. Ahora bien. Se rehúsan a aceptar que existe la obra del evangelista. Muy bien. En Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice la palabra de Dios que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. La palabra constituir significa establecer. El Señor descendió de las alturas,
y vino con su autoridad y constituyó evangelistas. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la pregunta es ahora, ¿en qué consiste la obra del evangelista? Queremos saber en qué consiste específicamente su obra. La verdad es que muchas veces se ignora la obra del evangelista. Mismos evangelistas ignoran en qué consiste la obra, debido a que cuando se habla de la obra del obispado se encuentra enumerados los requisitos en el capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 1 al 7. La obra del anciano se encuentra también en Hechos 20-28, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en delante, acerca de cuidar, supervisar, etcétera. Pero la obra del evangelista también se encuentra dispersa en el Nuevo Testamento. Específicamente se encuentran las instrucciones acerca de su obra en Primera y Segunda Timoteo y también en el libro de Tito. Así es que vamos a limitarnos a hablar donde la Biblia habla y guardar silencio donde la Biblia guarda silencio. ¿En qué consiste la obra del evangelista? Dejemos que la palabra de Dios conteste de una manera sencilla y entendible. En primer lugar, la Biblia, el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, muchos le llaman las cartas pastorales erróneamente. En realidad deberían decir las cartas para el evangelista o instrucciones a los evangelistas. En estas cartas encontramos un primer principio o uno de los requerimientos del Señor para hablar de la obra del evangelista, y es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Claramente lo encontramos en 2 Timoteo 4:2. Rogando el apóstol Pablo que predique la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos mirar que la exhortación del apóstol Pablo a predicar la palabra en el versículo 2 está compuesta o se encuentra alrededor de algunas otras exhortaciones en cuanto a predicar la palabra. Por ejemplo, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Vienen tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina. ¿Quiénes no sufrirán? Los miembros de la iglesia, los cristianos de ese tiempo. Timoteo tenía una responsabilidad al estar, según el capítulo 1, verso 3, en la ciudad de Éfeso, la responsabilidad de predicar. Muchos tendrían comezón de oír, se iban a amontonar maestros de acuerdo a sus deseos y se iban a volver a las fábulas. Pero aquí viene la exhortación de Pablo. Sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista. Y estamos diciendo que la obra del evangelista es predicar el evangelio de una forma simple. Aquí encontramos una palabra a un lado de la palabra obra de evangelista, dice cumple tu ministerio. La palabra ministerio desde el Antiguo Testamento se encuentra para enfocar acerca o hablar acerca de un trabajo específico. Así es que el evangelista es real y el evangelista tiene un trabajo específico. Cumple tu ministerio. Notemos algunos contextos donde aparece la palabra ministerio. La predicación en el Antiguo Testamento, mejor dicho, los escritos del Antiguo Testamento encontramos la palabra ministerio. Pero es necesario también, hermanos, recordar que la predicación es una distinción, o mejor dicho, la predicación es distintiva, es decir, que se distingue de los demás miembros. En una ocasión alguien me dijo, hermano, si el evangelista predica y los miembros predican, entonces todos somos evangelistas. No podemos hacer esa aseveración o esa conclusión, porque la predicación del evangelio se distingue de la predicación de los miembros. ¿Cómo podemos comprender eso? Muy bien, vamos al Antiguo Testamento para seguir la palabra ministerio, un trabajo específico y que se distingue de los demás. Por ejemplo, en Números capítulo 18, 1 al 6, encontramos las instrucciones dadas por Dios, dadas a Moisés, para ser dadas a Aarón. Verso 1 al 6.
Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardaréis lo que tú y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Note bien cómo se está hablando en detalle del trabajo de ellos. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo, se reunirán en todo el servicio del tabernáculo, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Notemos bien, en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era el trabajo en el tabernáculo de reunión. Bueno, también encontramos la palabra ministerio en la casa de Dios, una forma más general, más amplia. Primero de Crónicas 9:13, y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1760 hombres, muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Ahí está. Ahora, siguiendo al Nuevo Testamento, Jesús mismo, Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ahí encontramos nuevamente la palabra ministerio. Así es que, llegando a Hechos capítulo 1, versos 17 y 18, Pedro explicaba que era necesario, según el versículo 17, que Judas, quien fue muerto, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Así que era necesario elegir al 12º apóstol que se había perdido en este ministerio, en este trabajo específico. Así es que lo que podemos comprender es que la obra del evangelista es un trabajo específico que se debe de hacer. Hoy en día, hermanos, es triste decirlo, pero hay quienes están predicando el evangelio en congregaciones y muchas veces se hace alusión a que el evangelista es igual a cualquier miembro y que la obra de él simplemente es la misma de cualquier miembro. Eso no es posible. La palabra de Dios lo niega rotundamente. La obra del evangelista, hemos dicho que es una obra específica, y ministerio es un trabajo específico que debe distinguirse desde luego de los demás. Ahora, hemos dicho que es una predicación distintiva a la predicación de los demás miembros. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra de Dios dice que la predicación de los miembros de la iglesia local es totalmente diferente. Notemos este ejemplo. En Hechos capítulo 8, versos 3 y 4. Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no eran evangelistas todos, eran miembros de la iglesia que estaba en Jerusalén y que fueron dispersados. Hoy en día la iglesia local puede hacer una actividad de salir a las calles, puede tener actividad de ir a las casas, a sus familiares, cada miembro predicar el evangelio, anunciar el evangelio, pero no significa que sea un evangelista. Por eso decía que cuando el apóstol Pablo habla del evangelista Timoteo, debe exhortar, debe reprender con toda doctrina, y está hablando que muchos se van a desviar a escuchar a hombres, a líderes que enseñan de acuerdo a sus propios deseos. Esto es una distinción de la predicación desde el púlpito, de los púlpitos de las congregaciones, que se distingue de la predicación o anunciando el evangelio por casas o en hogares de hermanos. Así es que, en segundo lugar, ¿en qué consiste la obra del evangelista? No solamente de predicar el evangelio, sino el evangelista debe evitar que se enseñe diferente doctrina. Note bien cómo las respuestas todas vienen
de primera y segunda carta a Timoteo, que es el material para el evangelista. Primera Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Este es un deber de Timoteo como evangelista para la iglesia en Éfeso. Ese es el mismo deber para con nosotros los evangelistas en nuestra congregación, para que mandases. Dicho de otra manera, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 13, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Si un evangelista en su propia congregación mira y escucha que alguien más enseña algo diferente a la doctrina, debe frenar a tales personas. Es un deber personal del evangelista. Diríamos que él está de parte de Dios para frenar enseñanzas erróneas. Si guarda silencio, no está haciendo honor a la obra que él tiene como evangelista. No debe haber evangelistas que guarden silencio al enseñarse falsa doctrina en la congregación a la cual sirven. En tercer lugar, no solamente predicar el evangelio, evitar que se enseñe diferente doctrina, sino también reprender. Reprender significa corregir. En Tito, capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera también Tito, siendo un evangelista, el apóstol Pablo diciendo esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La autoridad que viene de Cristo Jesús para el evangelista consiste también en corregir, no solamente evitar que se enseñe diferente doctrina, sino corregir, reprender todo aquello que se encuentre erróneo. Ahora, cuando dice con toda autoridad, significa que es la parte que Dios le ha dado. No es un anciano para cuidar de la iglesia, no es un anciano de esa manera para pedir que se sujeten al evangelista, a los miembros, como dice en Hebreos capítulo 13, verso 17. No, pero sí puede corregir o reprender con toda autoridad. Si un evangelista no hace eso, no está cumpliendo con su obra de evangelista. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, bueno, en el original griego en realidad no existe una palabra exclusiva para persistir, simplemente esto se refiere a un adjetivo del griego en cual es en tiempo presente continuo y muchos lo han puesto como Reina de Valera 1960, la palabra persistir. Pero en realidad, como otras traducciones, deberían decir a los que pecan, repréndelos delante de todos, siendo un contexto el versículo 20 del verso 19 y 18, hablando acerca de los ancianos. Así es que repréndelos delante de todos. Ahora estamos diciendo que en una iglesia que hay ancianos, un evangelista debe corregir a alguien que peca si es un anciano, y es lo que estamos leyendo. Y eso es parte de su obra. Eso es parte de su obra. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, siendo prácticos, hermanos, hemos dicho que la obra del evangelista es predicar el evangelio de una manera que se distingue a los miembros, evitar que se enseñe diferente doctrina, en tercer lugar, corregir o reprender si es necesario a ancianos que pequen. Y número 4, ayudar a establecer a ancianos en su o en la congregación a la cual sirven. Según Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Note bien esto. Por esta causa te dejé Creta. La isla, sabemos que era una isla con muchas ciudades pequeñas. Habría más de una congregación en esa ciudad, en esa isla. Así es que Tito debería de realizar este trabajo como evangelista que era, corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Bueno, muchas veces, hermanos, se ignora lo que el versículo 5 está diciendo, pero creemos que nosotros ahora que quienes estamos escuchando, lo sabemos.
que lo deficiente es que no había ancianos. Eso es, la iglesia, lo que estaba ausente eran los ancianos, y eso le hacía deficiente a la iglesia local. Así es que meditemos en esto, para que corrigieses lo deficiente. El término lo en español se encuentra también en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, más versículo 10. 1 Corintios 13, versículo 10, corrección, versículo 10. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿qué era lo perfecto según el contexto de verso 10, 1 Corintios 13? Lo perfecto era la revelación completa, que es la palabra de Dios. Así es que ahora solamente tenían en parte. Así una iglesia, las iglesias de Creta, tenían miembros, pero aún faltaban otras partes integrales para poder edificar cada iglesia local. Y una de ellas era precisamente los ancianos. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. De esa manera, dice Tito 1:5, para que corrigiese lo deficiente y, para agregar, estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por lo tanto, hermanos, una de las obras del evangelista es cumplir fielmente a sus deberes. El evangelista debe promover los puestos para los ancianos, debe dar clases y estudiar sobre la obra de los ancianos, debe dar clases y estudiar e impartir los requisitos de los ancianos y promover y enseñar a la iglesia que mientras no se llegue a tener ancianos será una iglesia deficiente. Debe ser un animador a su congregación para que honren a Cristo Jesús, llegando a establecer los personajes que Él quiere para hacer su obra y de esta manera edificar el cuerpo de Cristo, como dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 12, para el establecimiento del cuerpo de Cristo. Esto es lo que está diciendo Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muchas veces las iglesias locales, por hacer un arreglo temporal de los ancianos, se llega a pensar que ese arreglo temporal, eso es la ley, o eso es el mandamiento, o eso es lo oficial de Cristo Jesús, que los junta de varones es para toda la vida, y que los ancianos realmente es una obra imposible. Eso debe evitar el evangelista en cada congregación, pues es parte de su obra como evangelista. Según Efesios 4, 11 y 12, como decíamos, él mismo constituyó evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Así que esto es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 14, verso 23, para el tiempo de Tito y Timoteo, ya hermanos como Pablo habían constituido ancianos en cada iglesia, según Hechos 14, 23, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pusieron el modelo, el ejemplo de lo que cada iglesia deberíamos aspirar a tener. Así es que, hermanos, hemos dicho una vez más, a forma de repaso, que la obra del evangelista es predicar el evangelio. Lo hacemos bien. Evitar que se enseñe diferente doctrina, debemos oponernos rotundamente y con mucho valor a las falsas doctrinas. Debemos reprender, y si es pública, si es necesario hacerlo públicamente, hay que hacerlo. Hay que ayudar a establecer ancianos, ser un promotor, uno que anima a la iglesia a que los hermanos cuiden sus esposas, sus hijos, que sean ejemplos en el hogar para poder después cuidar a la iglesia. Debemos ayudar en eso. Esa es nuestra obra. En quinto lugar, la obra del evangelista consiste en preparar a nuevos evangelistas. Note bien esto, hermanos, preparar nuevos evangelistas. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está, encarga a hombres fieles e idóneos. El evangelista como Timoteo comprendió perfectamente bien las instrucciones de Pablo. ¿Qué aspectos? ¿Quiénes van a predicar? ¿Qué características deben de tener? Dice el apóstol, hombres fieles que sean idóneos. Fieles significa, hermanos, que son fieles a Dios y a su palabra. Idóneos tienen que ver con la idoneidad, con lo adecuado para el trabajo. Cada trabajo hoy en día hay oficios que son hombres adecuados para su trabajo. Eso es, fieles e idóneos. Así es que estos son los dos requisitos que Timoteo debería observar en los nuevos candidatos para convertirse en nuevos evangelistas. La pregunta que nos surge en esta altura de esta lección es, ¿de dónde nacen los nuevos evangelistas? ¿De dónde nacen los nuevos evangelistas? ¿Por qué hoy en día hay tanta escasez de nuevos evangelistas? ¿Por qué hay muchas iglesias locales buscando un nuevo evangelista y no lo encuentran? ¿De dónde nacen? Bien, hay dos lugares donde solo una es correcta. La primera es de la iglesia local. Si Timoteo cumplía con su deber en la iglesia en Éfeso, enseñando a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros, entonces la iglesia de Éfeso podría producir nuevos evangelistas de la iglesia local. Pero también hay otro lugar, y alguien ha dicho, bueno, ¿y qué de la escuela para predicadores? Hay escuelas a donde van hombres y se preparan para ser evangelistas. Así la iglesia local, según el texto, puede producir evangelistas. Bueno, una escuela puede producir más rápidamente predicadores cada generación. ¿Cuál es la correcta? Esa es la pregunta. Hermanos, solamente hay una, desde luego. Por eso es lo que Pablo ha dicho a Timoteo en la carta 2 Timoteo 2:1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese esfuerzo de Timoteo consistía en predicar y preparar a otros. En otras palabras, el trabajo del evangelista tiene que ver, hermanos, con una sucesión de la verdad. Veamos este cuadro ahora. Pablo predicó o preparó a Timoteo. Timoteo había de preparar a otros evangelistas. La regla de fe es la palabra de Dios. Pero la sucesión de la palabra significa que alguien elige a alguien más. Es un evangelista, le ve las dos cualidades de fidelidad y también que sea adecuado para ese trabajo. Le da un entrenamiento y entonces produce otro evangelista. Eso es lo que está diciendo 2 Timoteo 2, 1 y 2. Una sucesión de la verdad, de la preparación para convertirse en un evangelista. Vamos a ver el ejemplo claro de lo que Pablo escribió aquí. Pablo, por ejemplo, es el ejemplo de lo que debemos hacer. Notemos esto. En Hechos 16, 1 y 2, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Noten bien el verso 2. Daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí está el versículo 2, daban buen testimonio. Significa que él era fiel, y eso es lo que ha dicho Pablo, en efecto, a Timoteo. Hombres fieles, que sean idóneos. Así es que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Y quiso Pablo que fuese con él. La pregunta es, si Pablo no hubiese visto algo de idoneidad en Timoteo, ¿lo hubiese llevado con él? Porque dice que tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así es que él miró fidelidad y algo miró Pablo que quiso que fuese con él este joven. Bueno, posteriormente lo deja en la iglesia de Éfeso, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. No sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo Timoteo con Pablo, pero finalmente dice el 1:3 de 1 Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora está en la iglesia de Éfeso, Timoteo. Y eso es otra vez, hermanos, lo que estamos mirando aquí. Este es precisamente el modelo. Pablo se lleva a Timoteo, está con él algún tiempo, le manda cartas también que continúan la preparación de Timoteo, le deja en Éfeso. Y ya estando en Éfeso, Pablo le pide que prepare a otros más, que también sean fieles y que también sean idóneos, así como él mismo. Este es el modelo bíblico y único del Nuevo Testamento. Así es que esto es. Ahora, notemos el plan de Pablo que muestra la forma de preparar a otros. Decíamos, lleva a Timoteo, lo preparó y lo dejó en Éfeso, le manda a preparar a otros, le anima a seguir predicando antes de morir. Recordemos esa palabra, ya estoy para ser sacrificado. De esta manera la predicación y producción de predicadores continúa. Esto es así. Esto es así según la palabra de Dios. Así es que, hermanos, la obra del evangelista, último repaso, ¿en qué consiste? Si hay un joven que quiere dedicarse a la predicación, quiere levantarse como evangelista, no sabe en qué consiste su obra y quiere saber. Bueno, aquí están las respuestas en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo dadas a un evangelista. Y una de ellas es predicar el evangelio, evitar que se enseñe diferente doctrina, reprender y si es público necesario hay que hacerlo, ayudar y promover el puesto de los ancianos y diáconos, que la iglesia ya no sea deficiente, que la iglesia sea una iglesia capaz para poder edificarse a sí misma y edificar a otros, y también preparar a nuevos evangelistas. En esto consiste, una forma resumida, el trabajo de un evangelista. De ahí, hermanos y hermanas, que si nosotros podemos comprender en qué consiste la obra del evangelista, podemos comprender si nuestros evangelistas están haciendo su trabajo, podemos comprender si esa iglesia va camino a la excelencia, esa iglesia va camino hacia la organización, esa iglesia va el camino hacia honrar a Cristo Jesús. En la próxima lección miraremos con el favor de Dios acerca de la obra de la iglesia local, que es otra parte importante. Si el evangelista sabe cuál es su obra y hace su trabajo, y los miembros saben en qué consiste su misión, o su obra, o su misión, más correctamente, de la iglesia local, entonces y solamente entonces iremos camino a honrar a Cristo Jesús dentro de su cuerpo, dentro de su reino, dentro de su iglesia. Dice que, hermanos, que Dios les bendiga ricamente y que la palabra del Señor quede en nuestros corazones y lo honremos guardándola y llevándola a cabo. Dios les bendiga ricamente.